Bienvenidos a una nueva emisión de Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir sobre temas medulares de la economía cubana desde el socialismo. Soy Rafael Montejo y los invito a este programa que promete ser un cuadre diferente. El 19 de septiembre comenzó la 14ª comprobación nacional al control interno que concluirá el próximo 2 de noviembre, liderado por la Contraloría General de la República. ¿Qué es el control interno? ¿Es solo un tema cubano? ¿Qué tiene que ver el control interno con la eficiencia y la eficacia de las empresas? ¿Cómo están involucrados los directivos, los colectivos laborales? ¿Cómo se participa en el control interno? ¿Qué tiene que ver con los valores, con la corrupción, con las ilegalidades? Sobre estos temas estaremos debatiendo Encuadrando la Caja. Si les cuadra el tema, acompáñenos. Entre agosto de 2021 y febrero de 2022, las pérdidas ocasionadas por el bloqueo están en el orden de los 3.806 millones de dólares, informó en conferencia de prensa el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla. Al presentar el informe de los daños ocasionados por dicha política unilateral, el ministro destacó que en 6 décadas a precios corrientes, los daños acumulados suman 154.217 millones de dólares, una cifra exorbitante para una economía pequeña, sin grandes recursos naturales, insular y subdesarrollada. Durante la inauguración del 20º Congreso Nacional del Partido Comunista de China, Xi Jinping enfatizó en la necesidad de ganar la dura y prolongada batalla contra la corrupción. El actual secretario general de la organización partidista enfatizó que mientras haya campo abandonado y condiciones propicias para su germinación, no se podrá parar ni un solo segundo en esta lucha. La Oficina Nacional de Estadísticas e Información informó que entre enero y agosto de 2022, Cuba recibió 1.396.921 viajeros, que representan un 556.1% de incremento interanual. Según la ONEI, la isla recibió 1.145.743 viajeros más que en igual periodo de 2021. Del total de viajeros, 971.456 fueron visitantes internacionales. Arabia Saudita manifestó su interés por unirse al grupo BRICS, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, declaró el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, quien acaba de regresar de ese país, al término de una visita oficial. El mandatario agregó que dicho país árabe no es el único que pretende ingresar a la organización. Ramaphosa recordó que Sudáfrica ocupará la presidencia de los BRICS en 2023. Como parte del proceso de perfeccionamiento del comercio minorista en el país, concluyó la digitalización de los registros de consumidores en 14 municipios de la capital y solo resta 10 de octubre entre los de mayor densidad poblacional, informó Glenis González Almaguer, directora del Comercio Estatal en La Habana. Se conoció que el territorio tiene registrados unos 720.000 núcleos de consumidores para la distribución de los productos de la canasta familiar normada. Después de ver estas noticias, queremos solo comentarle que en el 20 Congreso del Partido Comunista de China, un tema importante ha sido el análisis de la corrupción que han venido combatiendo desde hace muchos años y han comenzado a tener algunos logros. Para compartir con nosotros el programa de hoy, me acompañan los siguientes invitados. Marlene Arrué, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, bienvenida al programa. Gracias. También nos acompaña Juan Carlos Vázquez, director de auditoría de CONAS, bienvenido al programa. Gracias. Y nos acompaña Antonio Ballín, director de la empresa Laboratorios AIC. Bienvenidos al programa. ¿Listos para el debate? Listos. Bien, ¿qué es el control interno? Debemos comenzar por ahí. ¿Qué es el control interno y qué no es el control interno? ¿Qué tiene de común el control interno? ¿Es solo un tema cubano? ¿Es también un tema que se maneja en otros ámbitos? ¿Para qué sirve el control interno? ¿En qué nos ayuda? ¿En qué apoya la labor de las empresas? Bueno, comencemos. Bueno, el control interno es un proceso integrado a la gestión de las organizaciones, con independencia de su tipo de propiedad, si son una entidad estatal. Es aplicable internacionalmente a todas las empresas. Los dueños, por supuesto, se encargan de ejercer el control sobre sus recursos con el objetivo de maximizar los resultados de estos hacia adentro, hacia la empresa,
y sobre todo en la aplicación de políticas dirigidas a instrumentar procedimientos y regulaciones que integran este sistema de control interno a todos los sistemas de gestión de la empresa. ¿Es solo un tema cubano o es también un tema internacional? No, para nada. El control interno es un tema internacional. Se adviene a todos los negocios. No importa el tamaño que tenga el negocio, el diseño de un control razonable que dé un nivel de seguridad para el beneficio de todo lo que se geste en esa institución es importante. Ahora, en el caso de Cuba, tiene una particularidad, ese control interno. En primer lugar, hay un rector, que es la Contraloría General de la República, que es el organismo encargado de dictar todas las normativas, los procedimientos, es decir, adaptar a todas las características del universo y el tejido de gestión de negocio cubano todas esas normativas, imponiendo, por supuesto, el traje a la medida de cada una de las instituciones. Ahora, el tema del control interno muchas veces se asocia solamente con los temas contables financieros. ¿Es así o abarca otras esferas? Bueno, el control interno abarca todas las esferas de gestión de la empresa. Todos los miembros de la organización están responsabilizados desde el punto de vista de su función con la aplicación de acciones o medidas de control que permitan maximizar los recursos, obtener una eficiencia, una eficacia sostenible en la entidad, con el objetivo de cumplir el objeto para el cual fueron diseñadas. Antonio, ¿cómo tú lo ves desde tu perspectiva de empresario? ¿Cómo tú recibes el control interno? ¿Cómo lo utilizas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo empleas? Yo, bueno, soy empresario ahora, pero realmente me gradué de bioquímica, por lo tanto lo veo con un concepto un poco biológico, ¿no? Para mí el control interno, y siguiendo su pregunta, es la habilidad que tenga un organismo, en este caso una empresa, una entidad presupuestada, de adaptarse a su entorno. Por lo tanto, si bien es cierto que la Contraloría tiene un carácter rector en esta actividad, el control interno es la habilidad de cualquier entidad de adaptarse a su ambiente regulatorio en el país donde se encuentra situado. Adaptarse a un ambiente es una materia de supervivencia para cualquier especie y mientras uno mejor lo haga, más posibilidades tiene de desarrollarse. Por lo tanto, es cumplir con las normativas que impone el medio en el cual tenemos que crecer. Ahora, pero ¿de quién es la responsabilidad del control interno? ¿Es de un equipo de auditoría, de auditores internos, de un especialista, del Comité de Control y Prevención? ¿Quién es el responsable en una entidad del control interno? Bueno, si bien en el control interno participan todos los miembros de la organización, el máximo responsable del control interno en una organización es su máxima autoridad. En las empresas, los directores de las empresas, en una institución de otro tipo, pues siempre sería el máximo responsable administrativo de la entidad. Antonio, ¿cómo tú lo ves? Yo lo veo como que, por supuesto, la expresión más transparente es el directivo, pero que no quita para nada que el sistema que tiene que ser implementado, diseñado por un equipo de dirección alcance hasta la última persona de la organización y se extiende inclusive un poco más allá, se extienden todas las relaciones de la organización con el ambiente nuevamente. Por lo tanto, responsabilidad central, sí. Ahora, ¿qué nos falla en el control interno? Quisiera escuchar qué nos está fallando o lo hacemos bien. Bueno, en el control interno nos fallan cosas. La primera es la visión de la responsabilidad, como has marcado. Es decir, hay una responsabilidad de un directivo principal, pero eso se diluye en las distintas áreas, fundamentalmente con un peso en el control contable financiero, en el área de contabilidad y con un peso en la esfera productiva, pero cuando se integra en sistema de gestión. Nosotros pensamos, no es repasar documentos, no es registrar hechos por registrar y tener evidencia para cuando me auditen. Es vivir en un ambiente de control que me facilite. Que ahí hay algo importante. Uno intercambiando con directivos, con trabajadores, con especialistas y también con el público en general, asocian mucho el control interno con un exceso de papeles, carpetas, y muchas veces hay cierto rechazo a esto.
¿Es cierto esto? ¿Es necesario? ¿No es necesario? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, yo creo que el principal fallo que tiene los directivos cuando aplican su política hacia el control interno es considerarlo solamente como documentos a los cuales hay que ponerle la atención para mostrarlo a los auditores, a los inspectores, a las personas que vengan a revisar de alguna manera el control interno. El control interno tiene que dejar trazabilidad de los elementos que constituyan las actividades de control. Pero esa trazabilidad no quiere decir de que el papel sea más importante que el acto de controlar en sí. ¿Cómo tú lo ves, Antonio? AICA tiene una ventaja en su introducción en el control interno, y es que venía trabajando ya por más de 10 años dentro de un sistema de gestión basado en la ISO 9001 y que transitó a la ISO 9001 del 2015. Por lo tanto, tener objetivos, tener procedimientos, tener indicadores y tener sistemas de supervisión ya era algo que venía engranado en la organización. Yo pienso que la primera forma en la que evoluciona todo sistema es a crear un gran conjunto de documentos, y que los cubanos de manera general en nuestra filosofía somos apasionados a llenarnos de documentos. No obstante, una mirada mucho más profunda a cualquier sistema de gestión y sobre todo al control interno tiene que pasar por un concepto de simplicidad, tiene que pasar por un concepto de dejar evidencia, sí, dejar trazabilidad, sí, pero en el mínimo de los documentos posibles. Y eso es una filosofía minimalista que yo pienso que vale la pena seguir desarrollando, Marlene, y estructurando. Y también, en tu experiencia, ¿cómo lo ves? En mi experiencia, en primer lugar, la gestión, el tema documental es en primer lugar el diseño del buen hacer, porque cualquiera no puede hacer un documento. Un documento tienen que hacerlo los especialistas principales de las áreas que dominen cómo se gestiona ese buen hacer queda escrito y se convierte en buenas prácticas para los que llegan a la institución, para los que quieren vivir de la institución. Por lo tanto, el documento sí es importante y es válido. Pero decía anteriormente que el control interno, cuando se evoluciona y vayan hacia notar su experiencia como empresario al tener un sistema de gestión de la calidad. Cuando se vive en un ambiente ordenado de gestión, ya es control interno, está integrado en toda la vida y todos los individuos tienen una práctica de actuación que le lleva realmente al buen desempeño. Aunque en la empresa, yo voy a seguir insistiendo con Antonio, en la empresa que él dirige, debe haber profundos protocolos bien documentados, sobre todo el proceso productivo que tiene altas exigencias, digamos, tecnológicas en la producción de medicamentos. Pero también han hecho referencia ustedes a un tema que vamos a continuar posteriormente, que es el ambiente de control. El ambiente de control. Entonces, para continuar profundizando en estos temas, veamos un material desde la Contraloría General de la República que nos va a profundizar en este tema. El control interno es un proceso integrado a las operaciones con enfoque de mejoramiento continuo. Está basado en un sistema integrado de las normas y procedimientos que permiten prever y limitar los riesgos para la ocurrencia de presuntos hechos delictivos, situaciones desfavorables en las relaciones económico-financieras, la obtención de recursos, los procesos productivos, en fin, la actividad fundamental de las administraciones. Por lo tanto, intervienen en ello el directivo de la entidad como el resto de los trabajadores y siendo fundamentalmente su rector el director de la entidad. Esto significa que en cuestiones de prevención el control interno es fundamental. Y precisamente para la implementación y el diseño del sistema de control interno en las entidades se debe tener en cuenta la resolución 60 del 2011 de la Contraloría, donde se establecen los componentes y las normas asociadas al control interno, que están vinculadas al ambiente de control que debe existir, a las actividades de control relacionadas a la actividad fundamental, al intercambio constante que debe existir entre los participantes del control interno y
el logro de los objetivos trazados por las entidades, la prevención de riesgos, diseñando un plan de prevención que garantice la disminución de los riesgos internos y externos que han sido determinados por la entidad. La supervisión y control, el monitoreo, es otro de los componentes que está asociado al control interno. Y no podemos obviar la información, la comunicación que debe existir para intercambiar y nutrirnos de los diferentes actores que intervienen en el control interno. Todos participamos en el control interno, todos formamos parte del sistema implementado en la entidad. El máximo responsable del mismo es precisamente, como hemos mencionado, la administración, pero la Contraloría, desde su función debidamente establecida en la Constitución de la República, en su artículo 160, es la encargada de supervisar y garantizar metodológicamente el establecimiento adecuado del sistema de control interno. Por ello es que en Cuba se desarrolla la comprobación nacional y en cada una de las acciones de control se va analizando la implementación del sistema de control interno en nuestras entidades. Particularmente en Cuba se desarrolla la comprobación nacional al control interno que se establece desde la participación de los auditores internos y externos del Sistema Nacional de Auditoría y la Contraloría General de la República, en la que se desarrolla desde el 19 de septiembre y hasta el 2 de noviembre del presente año, ha tenido como objetivo fundamental verificar el cumplimiento de las medidas para el fortalecimiento del sistema empresarial estatal cubano, algo que es muy importante en el desarrollo sostenible de la economía cubana. Y en este material que acabamos de ver hay un rol importante que juega la Contraloría General de la República, que regula, como se ha comentado, que regula metodológicamente todos los aspectos que después en cada entidad se deben concretar. Quisiera seguir con mis invitados profundizando en el tema del ambiente de control. ¿Qué entender por ambiente de control? ¿Cuál es la relación que hay entre control interno, ambiente de control y también desviaciones, corrupción, presuntos delitos? ¿Qué relación hay entre el control interno y estos problemas también que nos aquejan con determinada frecuencia? Crear un ambiente de control en una organización significa, en primer lugar, estandarizar todo lo que pueda ser estandarizado, normarlo en forma de documentos, registros, responsabilidades, referencias cruzadas entre un documento y otro para darle su validez. Esa disciplina en el actuar de cada uno de los empleados, de cada uno de los directivos, en todo el proceso productivo de negocio de que se trate, eso es crear un ambiente de control donde evidentemente todo el mundo está poseído de las responsabilidades y del buen hacer para tener éxito en su trabajo. Bueno, el ambiente de control en las entidades realmente lo da el saber hacer las prácticas, llevar a cabo las prácticas de la gestión a la cual están encaminadas todos sus procesos. Este ambiente de control tiene que estar, por supuesto, diseñado en función de la propia resolución 60 que emitió la Contraloría General de la República y que tiene los requisitos bien claros para cada uno de los componentes. El componente de ambiente de control tiene sus normas específicas también y cada una de las empresas tiene bien claro los elementos, como lo decía la compañera Marlene, y los documenta en su diseño, porque evidentemente el diseño tiene que estar enmarcado en la empresa en sí, ser flexible, ser razonable. ¿Y cuál es la relación entonces con, hay muchas quejas, hay muchos lugares donde hay evidencias en la ciudad, puntos de venta, se comercializan cosas que evidentemente salen de los almacenes estatales?
Entonces, cuando hablamos de ambiente de control, vamos a una empresa, estamos en una empresa, ¿cómo nos percatamos que hay o no un ambiente de control? ¿Cuál es la relación entre falta de control interno, falta de control en general y estos ambientes, entonces, todo lo contrario, que son a veces dañinos moralmente, dañinos también a la economía? En la mayoría de los casos existe la documentación, falla el control en hacer la exigencia por la referencia cruzada y se convierte en impunidades donde, por supuesto, se convierten en riesgo para la comisión de delitos, para cuando no se diseña correctamente o no se controla que se cumpla correctamente la responsabilidad, de la delegación de responsabilidades, es un elemento importante que evita y que en el diseño de los riesgos tiene un papel importante. Cuando no se es sistemático, en el caso del almacén, con los conteos periódicos por las partes que le correspondan, también está siendo vulnerable el proceso de la gestión de documentos. Es decir, no basta con que estén en documento, con que estén diseñados. Lo que es importante, nosotros siempre hacemos, ¿no? En el control interno hay un elemento importante que no es rutina. No puedes llegar a la rutina. No puedes llegar a todos los meses porque tengo que hacer un documento, bueno, lo hago, lo marco y ya está, lo muestro cuando está. No, tienes que vivir con esa disciplina de controlar, de hacer y de supervisar, precisamente para evitar esos riesgos. Sí, hay situaciones de carencias. ¿Justifica esto que haya descontrol, desvío? Tenemos que tener tolerancia o tolerancia cero a todos estos fenómenos negativos, y desde el control interno los podemos combatir. Ese es un tema importante. Bueno, yo creo que lo que realmente sucede cuando hay desvío de este tipo de recursos, los recursos fundamentalmente son materiales, aunque también hay desvío de recursos financieros, es cuando fallan las actividades de control diseñadas en el sistema de control interno en las empresas. Las actividades de control forman parte de las herramientas que ha dotado la propia empresa a sus trabajadores, a sus directivos, para evitar que se den situaciones de desvío de recursos. Y cuando falla, no solamente falla porque no existe el documento, porque puede ser que existan los papeles, que estén los documentos, pero que haya fallado entonces la eticidad o el comportamiento ético de los miembros de la organización. Fallan las personas. Por lo tanto, los que están fallando son las personas. Y ahí es donde se encuentran fundamentalmente. Y entonces eso me une a otra pregunta. Tenemos las herramientas tecnológicas, las herramientas humanas, tenemos las herramientas morales para, desde el control interno o desde el control en general, combatir estas desviaciones, estos males. Yo pienso que primero que todo, el control interno no es solo sobre corrupción o sobre ilegalidad. Es una herramienta de proteger recursos, y esos recursos pueden ser humanos, materiales, financieros o de cualquier tipo dentro de la organización. Y hay que separar muy bien el concepto, lo que está mal, lo que es ilegal, contra eso no se puede tener absolutamente ninguna tolerancia. El control interno no solo llega hasta ahí, esa es su expresión, digamos, más negativa. El control interno revisa que los procedimientos funcionen de una manera coherente, pero cuando fallan los procedimientos, el primer análisis que hay que hacer es que el procedimiento está bien diseñado, es que cambió el entorno y hay que revisarlo, es que estamos haciendo algo distinto a cómo ha venido funcionando bien, ir a buscar las causas raíces para arreglar la actitud de riesgo hacia ese problema. ¿Y siempre tenemos las herramientas para eso? Las herramientas siempre pueden ser mejores, ¿no? Yo pienso que herramientas hay. Sobre todo con la digitalización, hemos hablado de firmas digitales, hemos hablado de muchos fenómenos. Hemos hablado. Se puede mejorar mucho las herramientas que tenemos. La herramienta más sofisticada no sustituye el sentido común, la honestidad y la seriedad a la hora de enfrentar cualquier institución de nada. Pero sí, el hecho de que transitemos hacia sistemas contables, financieros, de recursos humanos, inversiones, que en el mundo hoy son conocidos como ERP de una manera más global y donde se puede integrar la información sin tener que esperar a que termine un mes para poder hacer un análisis
ya post-mortem de un dato y poder atajarlo en el menor tiempo sería una gran ventaja. Impulso que se le está dando como país al uso de las firmas digitales, al uso de que todo el tráfico de dinero sea de manera digital y que deje una trazabilidad, como ya hablábamos, de quién lo recibe, hacia dónde va, de dónde viene, y que minimicemos el tema papel es algo. Y el tema de las firmas digitales al interior de la organización AICA, que lo hemos impulsado mucho, no solo se ha convertido en una fuente de eficiencia por el ahorro de papel, de toner, de impresoras, sino que se ha convertido en un mecanismo extremadamente ágil. Y es una de mis grandes preocupaciones, que muchas veces en el caso de los directivos, desarrollar un sistema de control es desarrollar un sistema que con la complejidad de la documentación vuelve a la organización lenta. Sin embargo, un manejo ágil de información, de toma de decisiones en tiempo real y manejándolo esencialmente a nivel digital, no solo protege el control de los recursos humanos y financieros, sino que le permite a la empresa avanzar a una velocidad distinta. Esa es una pregunta trampa que te iba a hacer. ¿El control interno te permite crecer? El control interno no está diseñado para hacer crecer. Yo pienso que un control interno está diseñado para un estadio de desarrollo de una empresa o de un sistema social. Demasiado control interno, demasiado esquema de control puede enlentecer el desarrollo, la innovación y por sobre todas las cosas la capacidad de Cuba de insertarse en cadenas globales de valor. Eso que estás diciendo puede ser polémico. Quisiera escuchar a los otros invitados. Bueno, yo creo que sí, que el control interno participa en el crecimiento de la empresa, porque el control interno integra todos los sistemas de gestión de la empresa. Y desde los sistemas comerciales, de los sistemas de calidad, como se decía acá, los sistemas de gestión de recursos humanos, todos los sistemas están integrados al proceso de control interno. Si él detecta algún riesgo posible, ¿lo va a ayudar a crecer o no, Marlene? Bueno, sí. Si él detecta un riesgo, sí lo va a ayudar a crecer. El control, es que el control interno integra todo el proceso, está presente donde quiera que se vaya a hacer cualquier operación dentro de la empresa y por lo tanto él vigila y vela porque ese proceso, esa gestión, esa decisión se tome correctamente y se tome en el ambiente razonable que le va a dar la seguridad razonable para crecer y para evaluar. Antonio. El control interno es algo que cambia todos los días por una sencilla razón. Si es la habilidad de cualquier organismo de adaptarse a su entorno y el entorno cambia todos los días, y el MINSE cambia una regulación, el Ministerio de Trabajo cambia otra y la Contraloría cambia alguna, la entidad tiene que adaptarse permanentemente a cómo va cambiando su entorno. Pero eso también es su esencia, eso es parte de su esencia también. Esa es su esencia. Esa es su esencia. Bueno, y crecer. Ese es el tema. Tener una empresa con un Eficiente. sistema de control adecuado que maneje sus recursos eficientes, sin derroche, sin desperdicio, no necesariamente garantiza que esa empresa pueda crecer e insertarse mundialmente como única forma que tenemos como país de crecer y desarrollar. Por lo tanto, no garantiza, y yo no digo que no sea importante, yo lo que digo es que no es suficiente. No es suficiente. Es necesario, imprescindible, pero no suficiente. Aunque Marlene creo que tiene otra opinión. Nosotros tenemos un pensamiento diferente en el sentido de que vemos al control interno precisamente como un aliado, como una herramienta. Cuando se dan todos los pasos que tiene que ver de certificación, cuando la empresa tiene un ambiente certificado de control, de gestión, de calidad de sus productos, todo eso tiene que ver con el control interno y esa es la que la posesiona en el mercado, la que le da el aval para estar en el mercado y exportar, crecer y avanzar. Si no tuviera esos elementos, no pudiera hablar de crecimiento y de avance. Yo creo que Antonio nos debe una visita a laboratorios AICA y comprobar cosas allí. Vamos a continuar con el gurú de Jatibonico, a ver qué nos dice sobre este tema. Si no hay control en tu empresa, estás en tremendo rollo. Viene Juan, se lleva un pollo, Pedro revende una pieza, aquel cambia por cerveza la gasolina sin nada, el otro te coge helada para pasear con un socio. Tú dirás, tengo un negocio, y en verdad no tienes nada.
Si no hay control en tu empresa, estás en tremendo rollo, nos dice el gurú de Jatibonico. ¿Es así? Si no hay control en tu empresa, estás en tremendo rollo. Estás en tremendo rollo. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es absoluta verdad. No quiere decir que tu empresa es buena y que mejora. Son dos cosas distintas. Ya. Bueno, ahí íbamos a seguir en la polémica, pero bueno, nos debes una visita. ¿Qué debemos cambiar para que el control interno juegue su verdadero rol? Eso es importante. Bueno, debemos cambiar la mente de las personas, que puedan interiorizar que el control forma parte de las herramientas que tiene para gestionar los recursos que tienes bajo su responsabilidad como directivo de una empresa, y a la vez integrar a darle participación a todos los trabajadores, a todos los miembros de la organización, con el objetivo de que esos recursos se empleen para lo que fueron inicialmente diseñados. Hay que involucrar más a las personas. A las personas. Bien, ¿en qué confiamos más para ese mejoramiento? ¿En una mejora de los procedimientos, de las herramientas, o en una mejora de la capacitación, de involucrar a la gente, de los valores, de fomentar valores, convicciones? ¿En qué podemos mejorar? Comenzaría por los valores. La necesidad en estos momentos de que realmente los directivos principales se pongan la camiseta de dueño de esa gestión empresarial y que comiencen a liderar y a gestionar dentro de su negocio estas mejores prácticas es importante. Le doy mucha importancia entonces a fomentar dentro de la organización y el colectivo valores éticos que la distingan y que la lleven a un mejor resultado, porque realmente el papel de la Contraloría ha sido importante y ha puesto a disposición un conjunto de normas, de procedimientos, de documentos, guías y no sé, bueno, ya estamos... Y eso está en continua mejora. Y está en continua mejora, la certificación de los auditores, se su adaptan, preparación, como decía Antonio, a circunstancias nuevas. A circunstancias nuevas, y a mí me parece que por esa parte hay un respaldo. Me parece que debemos trabajar más en las responsabilidades de los aunque pueden ocurrir eventos extraordinarios. Me gustaría que Antonio me comentara, aunque sea brevemente, sus experiencias, porque no esperábamos, digamos, la pandemia. O sea, quizás entre los riesgos lo teníamos identificado o no, quizás, pero el hecho real de que ocurrió la pandemia cambió muchas, digamos, dinámicas empresariales, institucionales, personales, familiares. Bueno, esto es un riesgo identificado, pero a partir de allí, ¿qué aprendimos, qué no aprendimos? ¿Se puede incorporar o no al control interno? ¿Sí? ¿Qué mejoramos a partir de allí? Y los directivos y sus, como decías, los aspectos, digamos, éticos, morales. Pero eso, ¿qué enseñanza nos ha dejado? Eso que nos ha enseñado mucho, nos ha cambiado completamente la vida. Toda entidad tiene que estar dispuesta a cambiar ante amenazas o ante oportunidades. Definitivamente la COVID fue una amenaza enorme, no para Cuba, para el mundo, y para AICA en particular, que fue el primer gran evento, digamos de alguna manera, con COVID dentro de nuestras instalaciones. Eso nos obligó a repensarnos toda la estrategia de control y desarrollo, pero también nos obligó a rediseñarnos para poder mantener la producción de medicamentos bajo un nuevo estado de control que no era el que teníamos en apenas 15 días. No solo nos obligó a eso, nos obligó, de conjunto con las oportunidades que siguieron apareciendo, a crear sistemas diagnósticos de laboratorio PCR, en nuestro caso, pero a nivel de Biocuba Pharma, a generar vacunas, a generar nuevos medicamentos, a buscar alternativas para la desinfección de nuestras instalaciones. Nos obligó, por último, a... Ahí el control interno se convirtió en la vida de la empresa y en la vida general del país. Se convirtió el sistema de control que tuvimos que desarrollar sumamente reforzado ante un riesgo que no teníamos en cuenta, tuvo que ser extremadamente rápido para poder mantener las operaciones. Contrario a otro tipo de fabricación que se puede trabajar mucho más, digamos, aislado o hacer teletrabajo de alguna manera, hay muchas partes de la producción de medicamentos que no puede ser hecho. Por lo tanto, mantener personas dentro de nuestra fábrica bajo nuevos protocolos y bajo nuevas rutinas de trabajo fue terrible tener que adaptarnos, pero bueno, nos tocó hacerlo en muy corto tiempo. Hoy es parte de los riesgos identificados dentro de nuestro sistema de gestión de la calidad y de control interno, y la pregunta que nos hacemos todos los días es, si nos vuelve a tocar un riesgo de esta magnitud, ¿qué cosa haríamos distinto?
porque no es lo que hicimos, es que aquello nos llevó un mes a adaptarnos. Es si nos vuelve a pasar, cómo estamos mejor preparados. Y es control interno, es crecimiento, vuelvo a insistir. Bueno, lo voy a dejar allí, voy con Juan Carlos, en el tema de qué ocurre cuando hay estos eventos extraordinarios y qué papel juegan o los procedimientos o los valores de las personas. Bueno, cuando hay un evento extraordinario, lo primero que tienen que las organizaciones adaptarse a ese evento extraordinario. Adaptarse desde el punto de vista de los procedimientos, de la actualización del propio plan de prevención que tiene la empresa, que es una herramienta de prevención, que es una herramienta que tienen que utilizar los empresarios con el objetivo de evitar que un riesgo se haga realidad. Y evidentemente las empresas tienen que mantenerse constantemente sobre la observación de estos riesgos y tomando las medidas para evitar que se den. Y entonces, ¿en qué estamos más centrados? En eso, en los procedimientos, en las personas, en la gente, en sus valores. Tenemos que estar centrados en las personas y en sus valores. Cuando las personas adquieran y tengan esa cualidad superior, se mueven los procedimientos, se mueve la disciplina empresarial y hay una reacción mejor. Si nos dedicamos solo a los procedimientos, quedan ahí, no hay personas que lo hagan vivo, que lo hagan posible. Entonces nosotros seguimos apostando por los valores de las personas y su capacidad de compromiso. Sí. Hace muchos años, en 1959, en el discurso en que asumía su responsabilidad como primer ministro, el compañero Fidel decía que se pague más para que no roben. Bueno, eso está bien, pero eso no es lo que garantiza la honradez del funcionario. Lo que garantiza es su convicción y su moral. Si es honrado, no roba, aunque le paguen 10 pesos al mes. Y si es ladrón, roba, aunque le paguen lo que le paguen. ¿Qué creen ustedes de este comentario de hace tantos años, de febrero de 1959? Bueno, está vigente en la actualidad con todo lo que estamos viendo, en lo que se está dando con los recursos y evidentemente el control de las personas hacia los recursos debe partir de la organización, pero también debe partir de su entorno. Cuando en una organización... De ese ambiente de control que hemos estado hablando. Cuando una organización se desvían los recursos hacia el entorno, es el entorno el que debería regular y decir, bueno, de esa empresa están saliendo tal inventario, tal recurso, y dónde se está consumiendo en el área, en el entorno que está la empresa. Una pregunta para finalizar. Control interno y control popular, ¿por dónde están ligados? Considero que cada uno tiene su rol. El interno es el que diseña el responsable de la actividad, de la gestión que tenga que ver para tener ese nivel razonable. Y evidentemente en una economía como la nuestra, el control popular tiene también una parte importante de contrapartida. El control interno nos diseña las contrapartidas, es una contrapartida importante porque es un fiscalizador de la gestión que hemos diseñado. Me parece que Antonio, se mueve. Que nos va quedando poco tiempo. Son tres de los 5 círculos que intervienen en crear una sociedad controlada. La gestión popular es la última de ellas, la gestión estatal y la gestión interna del control. Son 3 de las 5 barreras que pueden llevar a tener una sociedad armónicamente controlada, pero que se desarrolle. Las organizaciones tienen que rendir cuenta. ¿Y a quién rinden cuenta? A ese control popular. Cuando se desvía un recurso y el pueblo es el que le hace el reclamo a los empresarios, evidentemente existe control popular. Ese primer círculo está en el control interno. Hay consenso en eso. Sí, el segundo es el popular. Bien, quiero agradecer a los panelistas por sus conocimientos, por sus respuestas, por haber participado activamente en el programa, y quiero reiterarles aquello que siempre decimos en cada programa, de que no se trata solo de interpretar la realidad, de lo que se trata es de transformarla entre todos. Muchas gracias. Cubanos y el Timbirichi levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No, no, no.
no olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un